programación apta para todo público. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto saludarte este lunes en tu espacio Una mirada hacia la inclusión. Y el día de hoy vamos a platicar y vamos a conocer a un escritor con discapacidad, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que vamos a conocer su obra y bueno, más adelante te lo voy a presentar, pero antes de todo esto quiero invitarte a que nos sintonices a través de www.imer.mx/Radio Imer y agradecerte también. Y aparte, pues este programa lo puedes encontrar en formato de podcast en YouTube y en Spotify y nos encuentras como Una mirada hacia la inclusión. Aparte de esto, pues ahora sí vamos a tratar de cumplir con nuestras secciones ya acostumbradas aquí en el programa y pues invitarte a que no te muevas de tu asiento porque esta plática se va a poner muy interesante. Soy Lucy Martínez y ahora sí, acompáñame a la entrevista. Esta es La Entrevista, una mirada hacia la inclusión. Iniciamos en nuestra sección de la entrevista y la verdad es que nosotros nos hacemos internacionales en Una mirada hacia la inclusión. Nos vamos hasta Venezuela y vamos a conocer al maestro Alberto Contreras. Él es docente de idiomas, también es maestro de educación especial y aparte de todo esto es escritor, así que le damos la bienvenida a Radio Imer, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Alberto, bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias. Es un placer estar acá y de verdad agradecido con la oportunidad que me estás dando. Y de verdad, gracias por el tiempo, el espacio, porque creo que siempre es importante resaltar lo que muchas de las personas con discapacidad pues llevan a cabo, ¿no? Y más cuando tienen una discapacidad. Exactamente, y en este inter, pues podrías platicarnos, por favor, un poco de tu trayectoria como escritor, cómo es que te decidiste, un poco para que la gente pues te vaya conociendo. Pues bueno, esta inquietud de escribir o esta pasión de escribir comenzó principalmente como a los 12 años, cuando leí por primera vez Harry Potter. Entonces, a partir de allí comenzó como esa inquietud de querer escribir algo. A partir de allí surgieron ideas, simplemente las plasmaba. Ya a eso de los 24 años es donde comienzo como tal a plasmar más los enfoques de lo que quería con la escritura. Y es donde comienzo a darle vida a todos esos libros que hoy en día yo tengo escritos, más no publicados, porque no tenía como la oportunidad de hacerlo, ya que desconocía muchas cosas al respecto. No es sino hasta este año, principios de este año, que se me da la oportunidad en México de llevar a cabo el registro de mis obras y de conseguir el ISBN, y es allí donde comienzo como a impulsar y a tomar la decisión ya. Los libros están listos, están como yo quiero, bien estructurados, bien detallados, y a partir de allí es que digo, listo. Vamos a publicar, vamos a dar a conocer la primera obra que se titula Morgana, que pertenece a una colección de 6 cuentos que se relacionan entre sí. Historias separadas, cada una con su esencia, pero que lleva una secuencia durante esos 6 libros para darle como la continuidad a la historia como tal, ¿no? Entonces, allí es donde comienza a surgir todo esto
y se me da la oportunidad de hacer esto, pero en México de forma digital y llevar el registro allá. Perfecto. Oye, pues se oye aparte muy interesante este aspecto y bueno, qué bueno que tenemos la oportunidad de conocer y compartir sobre las culturas y los libros y este tipo de cosas. Y bueno, como dicen en las redes sociales, digo, no queremos hacer spoiler, pero más o menos alguna sinopsis que nos puedas presentar de tu historia, de tus cuentos, porque la verdad es que el título se me hace muy, muy misterioso. Sí, el primer cuento, que se llama Morgana, está basado en un pequeño relato donde en realidad pues no muestro mucho de Morgana. Morgana es una bruja muy hermosa, de cabellera rubia, ¿sí? Con un corazón noble, puro, que es lo que la distingue. Ella es aprendiz del mago Merlín, pero ella toma ese camino de irse por la magia blanca para ayudar a Merlín a proteger todo su entorno de aquellos magos o personas que quieran dañar el mundo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que llega un punto en el que Morgana descubre como esa maldad, esa oscuridad que hay en los corazones de un grupo de personas que cometen un acto atroz, y ella se da cuenta de eso, algo que Merlín se lo había ocultado desde hace mucho tiempo, solo que él evitaba que Morgana lo descubriera, porque sabía que era muy sensible ante ese tipo de cosas. Y es allí donde ella, al ver ese acto, se llena de odio, de rencor, y es poseída por estos dos aspectos que comienzan a oscurecer su aura y comienza a tener como una especie de metamorfosis y la aleja de su camino principal. Hay un enfrentamiento con Merlín y de allí comienza un nuevo camino para ella, una etapa lleno de odio y de maldad, y salta a los siguientes libros, que es donde se van a llevar a cabo las diferentes historias donde ella causa ciertos actos contra la humanidad. ¡Guau! Oye, está muy interesante el libro, el cuento, la verdad. Y es que pareciera como cosa de ficción y todo esto lo que nos estás platicando, pero de verdad es que a veces hay personas que pues tienen ese espíritu amable, ese espíritu bueno, pero pues a veces pasan cosas en la vida, ¿no? Que a veces pues te hacen como cambiar de rumbo y tú dices, bueno, yo antes era así y así, y entonces uno cambia porque pues lo que tú veías en un principio, bueno, pues ahora lo ves de una forma distinta y pues ahora sí que te adaptas a la nueva idea, pero bueno, como cada historia pues nos va a dejar como una moraleja que ya la iremos descubriendo en su momento, pero ahora en este aspecto, y se me hace intrigante esta situación de que nos compartías, ¿por qué en tu país no se ha llevado a cabo el registro? ¿Cómo es la inclusión en tu país? Porque es interesante pues analizarlo desde esta perspectiva. Pues fíjate, yo estuve indagando por acá. Acá se me hizo fácil hacer a través de vía internet lo que es el registro del ISBN, porque se hace en línea directamente. La parte de publicación de los libros sí está más restringida, según lo que investigué y la información que me dieron, es que acá en Venezuela, por el momento, para poder publicar un libro, debes de participar en eventos, en concursos literarios que van lanzando esporádicamente, y la persona que llega a obtener el primer lugar es el que va a tener la oportunidad de poder publicar su libro en físico. Eso, pues de verdad que me frustró un poco, porque no logré como conseguir una salida por otros lados, y fue cuando, hablando con una compañera de México, es que ella me dice, oye, pero por acá es más sencillo, se puede llevar a cabo, hay muchos lugares donde se puede hacer publicación o imprentas. Entonces yo dije, bueno, vamos a probar allá, nada pierdo con intentarlo.
Y pues se dio más la oportunidad de hacer todo por allá. Ujú. El registro es como más sencillo, entonces ya estamos en ese proceso, ¿no? No importa si no lo pude hacer acá en Venezuela, Ujú. pero lo importante es que, bueno, ya se va a poder alcanzar ese registro final como tal. Entonces, dando la oportunidad, pues, de que los libros que tengo sigan saliendo y principalmente que se puedan adquirir, ¿no? Ujú. Porque en formato digital, PDF, próximamente pues también se estará lanzando por la plataforma de Amazon Kindle para que pueda llegar a otros países y sea más accesible para todos. Wow, me parece muy genial pues todo este proceso de investigación que bueno, pareciera un poco complejo a veces el publicar un libro y nosotros ni enterados, ¿verdad? Porque es hasta cuando vemos como la necesidad es que investigamos las cosas o pues Exacto. como dice uno diario, uno aprende cosas nuevas. Y antes de irnos a la primera pausa, ¿en qué te inspiraste para crear tu obra? ¿Hubo algún evento o algo así para poder escribir tu cuento? Pues cada uno de los cuentos tiene como una pequeña esencia no directa en su totalidad en relación a todo este proceso de mi discapacidad visual, de que, bueno, la parte de la oscuridad pues como va a ir tomando mi visión, que me va alejando de ciertos caminos, llevándome hacia otros, enfrentándome a un montón de situaciones, todo esto. Aparte de eso, pues el ver también a mis sobrinos jugando todo el tiempo, creando sus propias historias y esto. Entonces, creo que todo esto, y principalmente mis sobrinos, fueron los que me impulsaron a escribirla, a crear este pequeño mundo de Morgana para darle vida. E incluso el primer libro pues está dedicado a ellos, a mis sobrinos, y cada uno pues va teniendo como su forma en donde uno dice, oye, pues sí, es cierto, a veces nos llevan hacia otro camino, pero no tenemos por qué dejar nuestra esencia de lo que somos en realidad, sino al contrario, es aprender de todo ello, fortalecernos y seguir por el camino que nosotros deseamos sin hacer daño a nadie. Claro, y es una inspiración muy bonita y bueno, sobre todo que también me imagino yo que estas historias las podrás compartir con tus alumnos, y disfrutarlas, ¿no? Entonces, como dices, creo que el seguir conservando la esencia que uno tiene desde un inicio, pues es importante a pesar de los acontecimientos que la vida Exacto. nos trae, ¿no? Entonces, digamos que pues esta es como la enseñanza de este libro y que creo yo que pues es importante darlo a conocer, sobre todo para que aquí en México y en otros países en los que escuchen este programa en podcast, pues se den cuenta, ¿no? Que no hay como limitantes como para ser creativos, como para crear historias, como para imaginar, inventar y sobre todo pues seguir colaborando con esto de la inclusión y también pues incentivar a las demás personas, ¿no? Que tienen alguna discapacidad y que tienen estos talentos pues a investigar, a prepararse como lo ha hecho nuestro compañero, nuestro invitado que tenemos aquí hoy en Una Mirada hacia la Inclusión. Pero ha llegado el momento de nuestra primera pausa, pero no le cambies y ya regresamos con más aquí en Una Mirada hacia la Inclusión en el 94.9 de tu FM, una radio pública. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos.
Estamos de regreso en nuestro segundo bloque del programa Una mirada hacia la inclusión. Si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con nuestro amigo Alberto Contreras desde Venezuela. Él es docente de educación especial, maestro de idiomas y escritor. Y ya nos compartió un poquito en el bloque anterior de qué trata su historia, cómo, pues cuál ha sido su travesía, ¿no? Para poder publicar sus historias. Pero, ¿cómo se desarrolla el proceso de escritura para ti considerando tu discapacidad? ¿Utilizas alguna herramienta o tecnología para crear tus obras? Sí, en este caso uso mi laptop con el lector de pantalla, que es el que me ayuda para poder escuchar todo lo que voy haciendo en la página de Word. El proceso en realidad, pues, al principio creí que iba a ser muy complicado por el hecho de que no veía correctamente, pero a medida que me fui acostumbrando, me di cuenta de que en realidad, pues, no cambia mucho de cuando lograba ver un poco más a hoy en día. Entonces, simplemente dejo que mi imaginación vuele y voy plasmando las ideas y voy realizando ediciones, porque plasmo primero la idea base, lo que más o menos quiero de principio a fin, y luego comienzo en la segunda, como la segunda edición, a darle un poco más de detalle, un poco más de descripción, y así hasta llegar nuevamente al final. Luego repaso todo eso, hago que el lector me lea todo lo que he escrito y voy cambiando, voy agregando, voy dándole más detalle, voy poniendo como un poco más de descripción, porque en este proceso de escritura quise hacer de que cada historia tuviera no solamente la idea y el relato, sino que también la persona que tiene la discapacidad visual tenga la oportunidad de poder imaginar todo lo que estoy tratando de plasmar allí, porque trato de ser bastante descriptivo, doy mucho detalle, eh, para que la persona pues tenga esa capacidad, ¿no? de adentrarse en la historia y de viajar hasta ese universo que estoy creando y de esa forma pueda imaginar todo, ¿no? Entonces, también el darle el color a la página para que aquellas personas que tienen la baja visión, pues se haga un buen contraste para que ellos tengan la posibilidad y la oportunidad de leerlo con un poco más de facilidad, porque la hoja es negro con letras blancas para ese contraste completo. Entonces traté de que ella no solamente pudiera gustar, sino que también en cuanto al momento de leerla se pueda crear una imagen completa. Y todo eso me lo ayudó a hacer también la computadora, porque imagínate, sin ella y sin poder ver, no hubiera podido escuchar lo que iba escribiendo para ir diciendo, ok, sí, esto me funciona, vamos a dejarlo así, o vamos a aumentarle un poquito más de detalle acá, porque siento que está como muy vacío. Entonces, todo eso llegó a un punto en el que, wow, o sea, me sentí de verdad como si en realidad estuviera viendo nuevamente Uh-huh. y sin tener como esa dificultad, ¿no? En realidad se me hizo muy fácil el poder escribirlo y el poder desarrollarlo. Me parece muy bien ese proceso y muy interesante, ¿eh? Digo, uno pensaría que hoy sí me voy a sentar aquí en mi computador y voy a escribir, pero a veces hasta para escribir un simple reporte a veces nos cuesta, pero pues hay gente que tiene esa facilidad, ¿no? De escribir, de imaginar. Y en este proceso de imaginación y este tipo de cosas, la gente se estará preguntando, ¿cómo le haces para describir escenarios, imágenes con tanta precisión? Sobre todo para que el público se adentre a tu obra. Bueno, en ese caso lo primero que hago es imaginarme toda la escena de lo que quiero. La planteo en mi cabeza, los detalles, y luego trato de que todo eso que estoy viendo de forma mental, plantearlo con las palabras
justas y precisas. Es difícil porque en ese dar detalles sí es un poco complicado porque de repente planteo la idea, ay no, esto no es lo que yo quería decir y tengo que volverla a cambiar hasta que por fin me queda la idea que se asemeja a esa imagen, ¿no? Porque tampoco es que va a quedar al 100% exacta, pero trato de llevarlo hasta ese punto, ¿no? Lo que me ha gustado es que hasta el momento las personas que lo han leído, que me han devuelto un correo o que tienen mi número directo, me han dado muy buena opinión al respecto. Es lo que más les ha gustado, entonces eso me complace porque sí logré el objetivo. Me parece magnífico y la verdad es que aquí vamos a entrar también en un punto muy importante, como son los desafíos y bueno, también la superación de todos ellos. ¿Qué fue lo más difícil para ti en el proceso de creación de tu libro, de tu cuento? No tener la laptop, porque en el momento no la tenía. Uh-huh. Segundo, estaba pasando también por la pérdida drástica de mi visión en su totalidad y eso pues me bloqueó en todos los aspectos. Y durante unos meses pues no logré continuar con el trabajo, lo dejé paralizado, mientras que lograba un equilibrio emocional y me centraba y buscaba las herramientas necesarias para seguir avanzando ante esta situación. Entonces creo que eso fue lo más complicado, que esa pérdida visual completa fue lo que en realidad me alejó un poco del proceso de la escritura por todo lo que estaba viviendo, ¿no? Claro, me imagino que debe ser una situación muy compleja, sobre todo cuando tienes algo y lo pierdes de forma abrupta, pues es una situación compleja y en la que muchos pues nos daríamos por vencidos y diríamos, no, pues ya aquí, que acabó todo, ahora sí tiro la toalla, pero pues también este es un ejemplo de superación para pues todas las personas que a lo mejor en su momento adquieren la discapacidad o ese tipo de cosas, pues para que no se den por vencidos, también de eso se trata el programa, de aprender, de conocer a las personas, ¿no? En este sentido. Y aparte, ¿cómo superaste los obstáculos que se te presentaron durante el proceso de escritura y qué estrategias utilizaste pues para mantener la motivación y la concentración, que creo que eso es lo básico, ¿no? Y que va aunado a lo que estamos platicando. Sí, me apoyé mucho en tener una buena actitud y el apoyo de mis amistades y de mis familiares. Creo que eso fue un punto muy importante, que es lo que te mantiene a ti como enfocado y aparte de eso que también te mantiene con un buen equilibrio emocional. Aparte de eso, que también me aferré mucho a la idea del deseo de querer publicar y de no perder como ese enfoque, ¿no? Yo mismo me dije, bueno, ya lloré lo que tenía que llorar, pasé lo que tenía que pasar, ahora llegó el momento de avanzar, de superar y de enfocarme en realidad en lo que yo quiero, que es publicar, seguir dando vida a todas esas historias que tengo en mi cabeza y las ideas que tengo por allí plasmadas. Eh, y traté siempre de apoyarme mucho de personas que en realidad son positivas, que en realidad producen y hacen vida de forma laboral muy, muy activa. Y creo que todo eso se contagia y te motiva mucho más para seguir avanzando, sobre todo cuando las personas no te ven como alguien con discapacidad, sino como una persona exactamente igual que el resto y que te dan la oportunidad de que tú puedas demostrar tus habilidades y capacidades. Todo eso lo tomé como un recurso, como estrategias para poder mantenerme arriba y enfocado. Aparte de eso, claro, busqué herramientas como los lectores de pantalla,
aprender un poco del sistema Braille, para poder tener esas opciones, ¿no? Y prepararme para no quedarme ahí atrás. Creo que eso fue lo principal y lo que en realidad a mí me mantuvo allí. Perfecto. Me parece muy relevante esto que nos compartes, y es que muchos cuando adquieren la discapacidad es así como pues se dan por vencidos y se olvidan de que existe la rehabilitación. Entonces también es importante la rehabilitación, como tú lo comentas, el aprender nuevas cosas, investigar. Bueno, ya tengo la discapacidad, no puedo hacer mucho por cambiar o por revertir como estaba antes, pero ahora pues hay que seguir con lo que tenemos, ¿no? Entonces me parece muy muy loable de tu parte, y sobre todo que pues también hayas como tomado ese refuerzo, ¿no? Para seguir escribiendo, ¿no? ¿Y crees que tu discapacidad ha influido en la forma en que escribes o en los temas que eliges tratar en tus obras? Creo que ha influido mucho al momento de escribirlo como tal. ¿Por qué razón? Porque al momento de tener la visión, simplemente nos enfocamos en lo que vemos, en lo físico y más nada. Una vez que perdí la visión por completo, que vuelvo otra vez a retomar la escritura, escucho lo que había escrito, yo dije, no, ya va. Yo aquí necesito detalle, yo aquí necesito descripción para yo poder entender lo que estoy planteando. Lo que yo quiero que la persona así no vea, trate de imaginarse. Entonces, influyó mucho en esa parte, en el hecho de que para nosotros hay que tratar de ser más detallistas, hay que dar más descripción, y aparte de eso también lo que es la parte sensorial, el cómo percibimos, el cómo sentimos. Entonces, ese punto también de sentir, de lo que sucede en el interior de una persona, sus emociones, sus sensaciones, eso también he tratado de que en los libros se pueda notar, ¿no? Todo lo que es el sentir de un ser humano. Entonces, también traté como de ser muy descriptivo ante ese tipo de cosas para poder dar ese toque, ¿no? Que a veces nosotros necesitamos, que leemos un libro y yo digo, ok, pero aquí como que faltó más detalle porque tengo una idea muy vaga, pero bueno, y seguimos. Entonces influyó en ese aspecto y bastante, por esa necesidad que yo hoy en día siento de saber cómo es todo a detalle y bien descrito. Perfecto, pues con esto nos vamos a nuestra segunda pausa y ya regresamos para seguir platicando con nuestro invitado y seguir conociendo más sobre este tema de pues escritores con discapacidad. Y bueno, con este invitado que tenemos el día de hoy. Estás en Una Mirada hacia la Inclusión en el 94.9 de FM, Radio Imer, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Radio Imer 94.9 de FM, una mirada hacia la inclusión. Seguimos platicando sobre este tema. Estamos en la presentación y conocimiento de un escritor con discapacidad, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es conocer cómo ha sido su proceso de escritura, cómo ha sido toda la elaboración del libro. Ya hemos ido conociendo pues también de qué trata y pues bueno, continuamos con nuestra entrevista y preguntándole cómo lograste hacer que tu libro sea accesible para todos los lectores de pantalla, pero sobre todo para todos los lectores en general, para que no se les dificulte. ¿Utilizaste algunas herramientas, algunas orientaciones, algunas tecnologías? Compártenos, por favor. Sí, bueno, en ese caso
utilicé ciertas herramientas que me ayudaron a que todo lo que se estaba planteando pueda ser leído sin ningún problema con los diferentes lectores en cuanto, por ejemplo, @voice o otros lectores en voz alta. También hice la prueba con los lectores que usan en la parte de voiceover, ¿sí? En realidad no es tan complicado porque es simplemente como poner los candados y herramientas necesarias con programas como Calibre y otros editores, ¿no? Que dan como esa opción de que sea bastante accesible para que se pueda leer sin ningún problema. Una vez que hice eso fue como prueba y error, poniendo esos candaditos y luego ir y probarlo con estos lectores. Modificando también algunas cosas, porque en algunos momentos cuando se encontraba alguna imagen cerca del texto, pues no se leía, porque lo tomaba directamente como una imagen, entonces tenía que ir, modificar, mover aquí, mover allá, para poder que al momento de que se pudiera tocar o que el lector estuviera pasando por allí, no pasara por completo en claro la página donde se encontraba la imagen con parte del texto, sino que hiciera como esa transición de la imagen hacia el texto directamente y continuara con la lectura sin ningún problema. Entonces fue modificar, ¿no? Más allá de poner como ciertas herramientas de accesibilidad, fue más esos detalles de ubicación. Entonces, una vez que ya se leía por completo y sin pausa, sin comerse ningún párrafo o ninguna línea, fue allí donde yo dije, ok, esto ya está listo, ya puede ser leído acá sin ningún problema. Aparte de eso, con el @voice, por ejemplo, que tiene la opción de que tiene que quitar las imágenes para que solamente quede el texto, entonces también fue lo mismo, porque al quitar la imagen pues me quitaba parte del texto, entonces todo eso tenía que irlo mejorando y modificando. Entonces fue allí cuando ya por fin quedó y el lector podía leerlo en su totalidad. Pues es una serie de prueba y error y pues también así pues tú vas testeando, ¿no? Cómo va quedando el formato de tu libro. Y en este proceso de darle formato y todo, hablaste de imágenes, tú le colocas las imágenes, cómo retoman las imágenes, ¿tienes algún editor? No sé, compártenos eso. Sí, en la parte de las imágenes tengo una amistad que me apoyó para la creación de ellas, que fue para darle la contraportada, la portada y las imágenes que van acompañadas en la portada de cada capítulo. Entonces, esa persona pues me las enviaba, se lograba insertar, pero allí sí necesitaba un poco de ayuda porque para poder ubicarlas, perdón, para poder ubicarlas en el lugar específico, darle el tamaño que requería y eso, sí necesité de una persona que me ayudara para plasmar todo el formato, darle bien los márgenes, porque, ok, yo podía dar los márgenes, el tamaño de la hoja y otros detalles, pero habían ciertos detalles también, como el de las imágenes y márgenes internos del texto, que se requería de esa parte visual. Entonces, esta persona que trabaja bien con todo lo que es la maquetación y diseño, me ayudó para realizar todo el formato completo, que quedara bien estructurado, ¿no? Para que no se me fuera a mí de repente a pasar algún detalle que quedara mal y eso. Entonces, él me ayudó a dar toda esa maquetación. Ok, pues sí es un proceso, parece fácil, pero la verdad es que cuando hay equipo y hay colaboración, todo se puede lograr. Pero, ¿qué consejos le darías a otros escritores con discapacidad que están buscando escribir, pero sobre todo también hacer sus textos accesibles? ¿Qué les dices?
En este caso, que primero tengan el apoyo de personas que entienden la situación de la visión, ¿no? Porque necesitamos personas que en ese momento sean pacientes, ¿no? Que sean, que logren captar bien las ideas que uno a veces trata como de mostrarles para que ellos puedan dar ese enfoque preciso de lo que uno desea. Aparte de eso, también que sean personas que, si, por ejemplo, van a hacer la maquetación y la selección de las imágenes, que sean personas que también tienen como esa capacidad de poder describir a detalle para que tú puedas tener la idea precisa y estés claro en dónde estás ubicado. Porque sí es un poco difícil cuando la persona se sienta contigo y de repente no sabe cómo explicarte, no sabe cómo describirte, porque entonces tú tampoco logras entender lo que él está haciendo. Entonces, eso es un punto importante para que los dos vayan de la mano y vayan en sincronía. Por otro lado, la investigación. Es importante que se investigue a profundidad cómo debe de ser una maquetación, cómo debe de ir todo estructurado, de que las imágenes tengan este tipo de formato, que tengan alta resolución, todo. O sea, hay que ser muy, muy precavidos y cuidadosos ante ese trabajo para poder que se logre el objetivo a la perfección. No, bueno, no a la perfección porque no todo es perfecto, porque siempre van a tener detalles y eso, pero por lo menos que salga un trabajo limpio, un trabajo bien presentado, ¿no? Claro. Claro, como es esperado, ¿no? Pero qué bueno que estamos escuchando este tipo de recomendaciones, de consejos, pues para que pues los vayamos tomando en cuenta y bueno, que la gente también quiera pues empezar, ¿no? A desarrollar su espíritu creativo y pues que no se vaya perdiendo la costumbre de escribir, de imaginar, porque desafortunadamente ahora con los dispositivos, con los videos y todo, pues ya todo se hace como muy así a la ligera y ahí se va y bueno, a veces también todo se lo dejamos al chat GPT, pero bueno, sí, no, pues es que está muy complejo, ¿no? Pero, ¿qué mensaje o tema principal le quieres dejar a la gente con tu libro? Bueno, en este caso no diría solamente con este libro, sino con toda la colección, Ok. de ser únicos, de mantener nuestra propia esencia, de que a pesar de las dificultades o de las adversidades que se puedan presentar en la vida, en el camino, no hay que dejarnos vencer por ello ni llenarnos de frustraciones, odios o rencores que en realidad no causan nada bueno para nosotros mismos porque nos dañan. Simplemente verlo desde 360 grados para analizar lo que ha sucedido y extraer tanto lo positivo como lo negativo para aprender de ello y fortalecernos, porque así podemos mejorar cada día y cuando una situación se presente que sea similar o cualquier otra, pues podamos abordarla de la mejor manera sin dejar que eso pues nos perjudique emocionalmente o físicamente también. Creo que siempre es importante mantener esa esencia, ser la misma persona a pesar de lo que pueda suceder. Siempre también incluso mantenernos sencillos, humildes, respetuosos, empáticos, porque eso es lo que la sociedad necesita. Necesitamos que seamos personas buenas, ¿no? Que podamos ayudar al que necesita y no simplemente enfocarnos en nosotros mismos, porque eso crea una barrera completa en nuestro entorno y nos hace como egoístas. Y creo que no es la idea ni la esencia del ser humano. Es poder llevar aportar a la sociedad
de que todo lo que nosotros podamos hacer siempre por el bien, y de que lo que hacemos con nuestra mano derecha no se entere la izquierda, pero que eso pues se vaya contagiando para que las personas pues puedan encontrar un camino adecuado y seamos más abiertos a ayudar a todo el que lo necesita. Claro, todo tiene que ser por un proceso de cambio y pues se supone que con la pandemia habíamos reflexionado, pero pues a veces va pasando el tiempo y como que volvemos a nuestra misma, no sé si naturaleza, nuestra misma Sí. falta de empatía, ¿no? Ujú, exactamente, exacto. Y que nos alejamos incluso de, aunque suene muy cursi o algo, porque hay personas que lo toman así, Ujú. pero creo que es importante aferrarnos mucho al amor que nosotros tenemos por nosotros mismos, por nuestras familias y por todo lo que nos rodea, porque eso hace de que nosotros pues sepamos apreciar, valorar y cuidar, proteger todo lo que hay en nuestro entorno. Exactamente, y con esta reflexión nos vamos a nuestra última pausa y pues ya regresamos para despedir y cerrar el programa y seguir conociendo un poco más de nuestro invitado. No le cambies, estás en el 94.9 de FM Radio Imer. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Estamos de regreso en una mirada hacia la inclusión en el último bloque. Y bueno, pues seguimos conversando con nuestro amigo Alberto Contreras desde Venezuela, maestro, escritor, y bueno, pues también que nos ha venido a compartir un poco de su experiencia en el ámbito de la escritura. Y pues vamos a hablar un poquito de la inclusión, que también es importante. ¿Cómo crees que la sociedad puede apoyar mejor a los escritores con discapacidad? ¿Y qué cambios o ajustes pueden hacerse para facilitar su trabajo? Creo que es bueno que haya más información sobre este ámbito, porque siento que falta demasiado para que nosotros podamos tener como un mayor acceso. Aparte de eso, de que las páginas puedan ser más accesibles para que nosotros mismos podamos manejarlas. Son páginas que los lectores a veces ni siquiera logran leer la información correctamente. Entonces eso evita que nosotros podamos adquirir esa información como tal, ¿no? Ya que en mi caso pues tuve que apoyarme de otra persona para poder leer todo lo que había allí. Por otro lado, pues también que haya más personas que asistan, no solamente a la persona con discapacidad visual, sino también al resto de la población normovisual que también quiere entrar en este proceso, porque es como que algo muy cerrado. Por lo menos acá en Venezuela siento que está como muy cerrado y muy aislado. Entonces es como que no se consigue la información precisa para uno estar tranquilo si se puede o no se puede. Por otro lado, pues también de que los gobiernos puedan dar más accesibilidad a lectores de pantalla, ¿sí? De que al momento de nosotros poder asistir a algún tipo de institución, pues las personas tengan la oportunidad de adquirir un computador y ya con sus programas instalados, para que sea más preciso al momento de que la persona pueda sentarse a trabajar eh, con tranquilidad, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que a veces manejamos la palabra de integración e inclusión.
pero son dos términos completamente diferentes. Por lo menos aquí en Venezuela se maneja mucho la integración. Sí, vamos a integrar a todas las personas en todas las instituciones regulares, pero lamentablemente solo llegamos, inscribimos a la persona y que Dios te acompañe, porque la institución no está preparada para poder recibirlo y darle toda la asistencia y el apoyo que a veces se necesita. Entonces, cuando hablamos ya de una inclusión como tal, es porque la institución, o sea la que sea, sí está completamente adaptada, tiene sus herramientas, sus programas, sus espacios están adecuados para todo lo que estas personas con cualquier tipo de discapacidad pues van a necesitar. Entonces creo que allí es donde hay que trabajar aún más todavía, ¿no? De que el gobierno, obviamente, es difícil también para una persona adquirir un trabajo que tenga una discapacidad, principalmente la visual, ¿no? Que puedan dar aún más preparación, ¿sí? Que hayan, no sé, talleres, cursos abiertos para todas estas personas que quieran en realidad aprender y prepararse mucho más, y que se pueda dar la oportunidad de dar trabajo en los diferentes espacios. Yo sé que hay trabajos que obviamente pues se nos va a dificultar mucho hacer, pero hay un montón más que sí lo podemos lograr. Simplemente necesitamos es que, más allá de que nos enfoquemos en las limitaciones, se vean nuestras necesidades, porque si ponemos en una balanza las limitaciones y las necesidades, creo que van a pesar más las necesidades que las limitaciones. Y cuando nosotros cubrimos esas necesidades, que en realidad siento que son fáciles de cubrir, porque yo lo he hecho conmigo mismo, y llevo una vida tranquila, y he hecho este trabajo de escritura como cualquier otra persona lo puede llegar a hacer, o el de maestro, porque yo entro a un salón de 40 estudiantes y yo soy el único que tiene discapacidad visual total, el resto ve correctamente, y yo me manejo con mis propias herramientas. Entonces no hay una limitación que sea como tal, que uno diga que es propia de la discapacidad visual, sino son prácticamente la mayoría limitaciones y barreras que pones la sociedad y el ambiente. Ok, sí, pues es que creo que tiene mucho que ver todo esto que estamos hablando del papel del gobierno. Y es que no es que los estemos molestando, señores del gobierno, pero es que la verdad es que también pónganse las pilas en estos temas de discapacidad, en estos temas de inclusión. Digo, no solo, por poner un ejemplo, no solo cuentan las personas LGBT, ni los grupos feministas, ni los grupos indígenas, sino también las personas con discapacidad tienen sus necesidades y que pues desafortunadamente las dejan al último, como que hay mañana. Y bueno, lo único que se pide es que, por ejemplo, el derecho a la educación se garantice y sobre todo, ¿verdad? Sobre todo que te colaboren con lo más mínimo, porque como persona con discapacidad, pues tú tienes la mayoría de las herramientas. Exacto, ¿no? Y que hay mucho talento, hay muchas personas con discapacidad, con cualquier discapacidad, que tienen talentos impresionantes, pero las barreras lamentablemente los limitan a no seguir avanzando. Exactamente, es una cosa del diario vivir de las personas con discapacidad, y por eso es que existen estos programas para que a lo mejor lleguen a esas conciencias, lleguen a esas mentes, a los lugares donde tenga que llegar, para pues desde nuestros propios lugares, de nuestra propia comunidad, podamos ir incluyéndonos, para que después los gobiernos digan, no, pues sí, entre ellos se incluyen, participan y todo. Entonces, pues así tomen ellos cartas en el asunto. Pero ¿qué papel crees que juega la literatura en la promoción de la inclusión y la accesibilidad de las personas con discapacidad? Yo creo que allí genera más información. Aparte de eso, que también te ayuda a ver con precisión toda la estructura, adquirir un mejor vocabulario, tener más conocimientos,
te da la oportunidad incluso de expresarte mucho mejor, de que al momento de tú conversar con otra persona o de pararte frente a un grupo de personas, tienes la capacidad de que puedas hablar sin ningún problema porque las ideas están allí y solamente se necesita en muchas oportunidades seleccionar el lenguaje correcto para poder expresar adecuadamente lo que nosotros estamos sintiendo o pensando. Entonces creo que la literatura no solamente te da la ayuda de entretenimiento, sino que te va a dar esa preparación, te va a aportar más conocimientos y te va a ampliar en todos los aspectos ese vocabulario que tú puedes poseer. Así es, y como lo platicábamos en emisiones anteriores del programa, de que pues también la información es un derecho universal al que tenemos todos derecho, y mientras un libro sea accesible, una publicación de investigación científica sea accesible, pues es algo que nos sirve a las personas con discapacidad, porque también nos cultivamos, porque también somos personas activas en la sociedad, porque también somos profesionistas, y por el mismo hecho de ser persona también tenemos el derecho a un libro, a entretenernos y ese tipo de situaciones. Pero ¿qué mensaje le das a los mensajes que no viven con discapacidad, pero que quieren apoyar y entender mejor a aquellos que sí la viven? En primer lugar, que se preparen un poco más en los temas de la discapacidad, que aprendamos más al respecto, que busquemos también más información sobre qué herramientas tecnológicas y estrategias se pueden usar para ayudar y asistir a las diferentes comunidades con discapacidad. Aparte de eso, también a recibir talleres que puedan como ir hacia la parte de la sensibilización, ¿no? Para que también tengan una forma respetuosa de cómo tratar, de cómo manejar, de cómo educar también al resto de la sociedad y de esa forma comenzar a transformar el entorno en que las personas con discapacidad viven. Si esto se logra y ellos toman conciencia de aprender más al respecto, creo que se estaría ganando muchísimo y el entorno de toda la comunidad con discapacidad puede mejorar y cambiar en muchos aspectos, porque tendríamos más alcance, más accesibilidad, porque la población se estaría educando y se estaría sensibilizando principalmente. Entonces creo que por aquí es donde hay que comenzar, a educarnos, a saber al respecto, a tener conocimiento de las diferentes patologías que pueden existir, de las diferentes discapacidades que pueden existir, para que podamos dar esa asistencia necesaria y que la persona se sienta incluida como tiene que ser. Perfecto, y ya vamos concluyendo esta entrevista y bueno, ¿qué planes tienes para futuros proyectos o libros en este sentido? ¿Y qué mensaje final le dejas a nuestra audiencia y bueno, a toda la sociedad en general que nos escuchó? Sí, los planes a futuro son publicar en Amazon y más adelante poder también publicarlos en físico. No solamente esta colección, ya tengo otras colecciones como Tierra Santa o como Guerreros Elementales, que próximamente pues esperemos que sigan saliendo y se sigan publicando y seguir creciendo en este camino, ¿no? Para seguir aportando y demostrando lo que pues podemos hacer con la escritura. Yo le diría a todas las personas que no se limiten por tener una discapacidad visual o cualquier tipo de discapacidad. Enfoquémonos en nuestras habilidades y capacidades. Desarrollémoslas aún más y preparémonos. Creo que la preparación es muy importante para que al momento de nosotros enfrentar la sociedad
podamos hacerlo de la mejor manera y correctamente por los canales regulares que deben ser. Que si también nos sentimos atrapados en un duelo constante y que allí estamos o nos seguimos hundiendo, busquemos las ayudas necesarias como un psicólogo, entre otros especialistas que nos van a ayudar a adquirir herramientas para mantener un buen equilibrio emocional y una buena salud mental. Creo que es importante para nosotros estos dos puntos, porque así podemos avanzar y crecer como seres humanos y llevar una vida como cualquier otra persona. Nosotros mismos a veces somos los que nos limitamos. No dejemos que eso suceda, sino al contrario, rompamos esas barreras, marquemos la diferencia, busquemos las herramientas necesarias, cubramos nuestras necesidades y avancemos con pie firme, porque si nosotros tomamos la decisión de hacerlo, lo podemos lograr sin ningún problema. ¿Que es difícil? Sí, es difícil, porque no hay que tapar el sol con un dedo, pero no es imposible. Y sobre todo cuando tenemos una buena actitud, buena salud mental y un equilibrio emocional y el apoyo de nuestra familia y de muchas otras personas que nos aprecian, creo que allí tenemos mucho ganado para avanzar y seguir desarrollándonos como personas y alcanzar lo que deseamos. Pues Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber participado con nosotros en el espacio de Una Mirada hacia la Inclusión. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde podemos buscar más información de tu libro? Y bueno, pues muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti por la invitación y por darme el espacio. Me pueden conseguir en TikTok como @a.traves.d.mis.ojos o simplemente a través de mis ojos. Allí realizo contenido sobre la discapacidad visual, por allí se pueden comunicar también conmigo. También se pueden comunicar por el correo electrónico alberto.esc2025@gmail.com, donde también me pueden escribir para la adquisición del libro. Las personas que están en México tienen la oportunidad de adquirirlo sin ningún problema porque hay cuentas bancarias allá donde pueden hacer su transferencia y automáticamente se le enviaría su libro de forma por correo, ¿no? Entonces, allí pueden, por esos dos canales, encontrarme y dar la oportunidad, ¿no?, de seguir avanzando con este proceso. Siempre es importante dar el apoyo al principio para tener una opinión de si me gusta, no me gusta, y ahí entonces continuar. Perfecto, pues muchísimas gracias y bueno, pues esperamos que este programa haya sido de suma utilidad para todos y todas quienes nos sintonizan. Como yo siempre les digo, en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez. No le cambies y te quedas con lo mejor de la barra programática de Radio Imer. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una Mirada hacia la Inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una Mirada hacia la Inclusión.